Muy buenos días, feliz inicio de semana. Hoy quiero comenzar la semana conversándoles sobre orientación y manejo de las imágenes, del manejo de las imágenes dentro del paciente en pediatría quirúrgica o en pediatría en general. Existe a veces en relación a este tema que se solicitan muchos estudios en exceso o no se realizan los estudios que deberían enfocarse para determinada área, para determinado problema. Y quería clarificar algunos conceptos, pues sin ser imagenólogo, pero sí que el cirujano pediatra, el pediatra tiene que tener nociones y debe compartir criterios con los radiólogos, con los imagenólogos, de cuál es el estudio más apto, cuál sería la repetición de determinado estudio, para qué sirve, cuándo está indicado, por qué hacerlo, por qué no hacerlo, de qué manera afectan estos estudios en el desarrollo de un niño en pleno crecimiento o un niño recién nacido o un lactante que tiene ciertas características que no son las mismas de un paciente adulto. Como hemos dicho hasta la saciedad, trabajar con niños no es trabajar con un adulto pequeñito, sino que el niño, además de tener sus características propias, cada grupo etario, cada periodo etario tiene sus características. Y en relación a esto quería mencionarle que los estudios más utilizados en pediatría actualmente están muy en boga y se usa para muchísimos problemas la resonancia magnética. La resonancia magnética de gran utilidad para diferentes procesos infecciosos, tumores, etcétera, pero tiene un inconveniente en el niño, que necesita el niño estar inmovilizado completamente para poder realizar el estudio. Es demasiado costoso, no todos los centros disponen de una resonancia magnética, ni en diferentes países se disponen de tantos equipos, entonces no podemos abusar y utilizar este estudio como de manera rutinaria, sino que tenga sus indicaciones precisas. En cambio, tenemos otro elemento que es otros equipos como el ultrasonido, que el ultrasonido, además de que es económico, está disponible, está a la mano, puede ser portátil, podemos llevarlo al sitio donde se encuentra el paciente y que puede ser utilizado en el niño ampliamente. Incluso en el niño podemos utilizarlo desde el periodo neonatal, por ejemplo, a nivel de la cabeza. Mientras no se haya cerrado la fontanela, el niño se le pueden realizar estudios excelentes donde tendríamos una información importante de muchísimas patologías dentro del campo pediátrico. Incluso esto lo podemos realizar hasta que se realice el cierre de la fontanela. En cuanto a los estudios radiológicos, las rayos X, recordar que emiten radiación, que esa radiación es captada por el organismo y que tener en cuenta que a veces la radiación nos puede ocasionar problemas, no solo en el momento, sino también a largo plazo. Si el niño tiene una mayor expectativa de vida, tiene células en crecimiento que pueden ser afectadas por las radiaciones, tomar en cuenta todo esto. Y cabe mencionar que, por ejemplo, una radiografía de tórax, que es la que menos radiación absorbe el organismo en el niño, en relación a una radiografía de abdomen, tener la semejanza y tener en mente que una radiografía de abdomen, que se usa muy de rutina y a veces innecesariamente, puede almacenar radiación o tener efectos de radiación de más de un 50 veces más que una radiografía de tórax. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para no hacer radiografías de tórax innecesarias, en exceso, mientras que la radiografía de tórax, que da menos absorción de radiación, pero nos da, digamos, desde el punto de vista diagnóstico, muchísimo más datos que lo que pudiera darnos para muchas patologías una radiografía de tórax. Pues, sobre todo cuando disponemos del ultrasonido, que nos puede dar tantos datos o muchísimos más que una radiografía. Y luego tenemos la tomografía computarizada, que emite radiación, por supuesto en mayor cantidad, que necesita también inmovilización del niño y que es importante, que deberíamos dejarla para
situaciones muy precisas, sobre todo cuando necesitemos estudios contrastados, e igualmente la resonancia. Entonces, todas estas cosas es importante a tener en cuenta, porque de acuerdo a estos estudios podemos a veces abusar, sobre todo en los controles postoperatorios, en las evaluaciones preoperatorias. Recordar que muchas veces estos estudios no nos dan, a veces pedimos una serie en ciertas patologías que no nos va a dar más detalles que los pudiera dar inclusive la clínica. Muchas veces, bueno, antes de tener todos estos estudios a la mano, nos basábamos mucho en la anamnesis, nos basábamos mucho en los antecedentes del paciente, en la evolución, la historia natural de la enfermedad y de la exploración física. En cambio ahora nos hemos convertido sobre todo los cirujanos, todo lo queremos ver. Si no vemos el paciente con la apéndice que esté perforada en el estudio, no operamos. Entonces a veces esto nos lleva, lastimosamente, por así decirlo, bueno, reflexionar al respecto, nos lleva a exigir demasiado o en exceso estos estudios. Y existe actualmente, por ejemplo, quería darle ciertos tips. Por ejemplo, el ultrasonido se puede usar para infinidad de campos. Ya el ultrasonido en la parte del cirujano pediatra se ha convertido casi en su estetoscopio. Por supuesto, es bueno tener en cuenta y reflexionar de que uno busca lo que conoce y uno consigue lo que sabe diagnosticar. Entonces, a veces no solamente es tener el equipo, tener el estudio, saber realizar el estudio, sino conocer las patologías, saber qué es lo que estamos buscando, la calidad, la cantidad de imágenes que vamos a visualizar. Hay que prepararse para la realización de todos estos estudios. El imagenólogo, por supuesto, nunca estará por encima de los conocimientos que nosotros como cirujanos podamos tener en un momento dado en relación a estudios rápidos en la emergencia, el abdomen agudo, en diagnosticar ciertas situaciones, sobre todo en el área urológica, que utilizamos mucho la parte ecosonográfica para ver dilataciones, etcétera. Siempre, pero es importante entrar en sintonía con el imagenólogo para ver qué tipo de estudio es el más indicado, para no ir a desperdiciar material o utilizar en exceso estudios que sean innecesarios o irradiar el paciente en exceso. Y hemos visto que el ultrasonido es uno de esos estudios que nos sirven para muchísimas cosas. Como les dije, se puede utilizar para lesiones, está indicado en todas lesiones a nivel de la cabeza mientras la fontanela no esté cerrada. Ya cuando la fontanela se cierra, pues ya tenemos dificultad para realizar esos estudios y poder diagnosticar algunas patologías. Lo podemos utilizar en cuello. Muchas de las patologías de cuello que manejamos los cirujanos, mencionemos patologías de tiroides, quistes tirogloso, quistes sebáceos, quistes dermoides, anomalías, hematomas, etcétera. Recordar que el ultrasonido ahora no solamente es el ultrasonido normal, sino que también tenemos el ultrasonido a color, el ultrasonido Doppler, que nos permite ver la vascularización de determinados focos, de determinadas zonas de cada órgano, y que nos va a dar mucha información a la hora de detectar ciertas patologías. A nivel de tórax, el ultrasonido tiene utilidad también en el diagnóstico de derrames, sobre todo los derrames pleurales, etcétera. Podemos precisarlos por esa vía. En abdomen es uno de los estudios preferidos, sobre todo a nivel de urgencia, en el diagnóstico de gran cantidad de patologías, porque a través del ultrasonido podemos ver el hígado, el vaso, lesiones intestinales, el peritoneo en general, y podemos tener una idea de qué ocurre y qué patologías, y relacionando la clínica con los estudios ecosonográficos podemos hacer gran cantidad de diagnósticos sin necesidad de recurrir a otros estudios. Y por supuesto en la parte urinaria, a nivel de pequeñas partes como los testículos, etcétera, tiene gran utilidad el ultrasonido. Incluso a nivel de la parte musculoesquelética
tiene toda una gama de elementos que podemos utilizar para el diagnóstico con el ultrasonido, y que en pediatría el ultrasonido es importante porque debido a su bajo costo, debido a la gran facilidad de realizarlo, la gran manejabilidad en relación con el niño, y por supuesto los imagenólogos que se dedican a la parte pediátrica saben cómo manejar el niño, cómo orientarlo, y por supuesto conocen todas sus patologías, y lo importante es concretar con ellos y sintonizar lo que uno quiere, el diagnóstico que uno sospecha, y orientarlos, y conjuntamente imaginólogo con cirujano llegar a un diagnóstico preciso. La resonancia magnética también tiene muchísima utilidad en los casos de lesiones infecciosas y tumorales a nivel cerebral, a nivel de cuello, de tórax, de abdomen, y sobre todo actualmente con el medio de contraste, con el gadolinio, que podemos precisar lesiones hipervascularizadas que nos pueden estar indicando lesiones tumorales o metastásicas. Tiene un gran valor el estudio de la resonancia magnética con el uso de estos contrastes, al igual que la tomografía para lesiones traumáticas de cabeza y cuello, lesiones tumorales, y el uso de la tomografía con los medios de contraste yodado, que también tiene una alta utilidad. En definitiva, es bueno saber que contamos con todos estos estudios en mayor o menor grado en diferentes comunidades, y que de ellos tener en cuenta que el ultrasonido y la resonancia son los que menos radiación producen en los niños, que la radiología, los rayos X, producen gran cantidad de radiaciones, igual que la tomografía. Entonces tenemos que sopesar a la hora de indicar un estudio o el otro, y no exagerar en los controles postoperatorios, ser muy preciso a la hora de solicitar estos estudios, tener en cuenta que una radiografía de abdomen se expone a la radiación muchísimas más veces que otros estudios, igual que la tomografía. Entonces, valorar eso pienso que es importante, y es bueno tenerlo y traerlo a colación a la hora de solicitar y orientar los estudios y los exámenes que queremos desde el punto de vista imagenológico a la hora del diagnóstico en nuestros pacientes. Bueno, espero haberles sido de gran ayuda. Cualquier interrogante, cualquier sugerencia, por esta vía del Instagram, pueden ver mis videos por YouTube y comunicarse conmigo también por la plataforma eCardioLife. Estamos a su orden y continuaremos manejando muchos de estos temas en próximos capítulos. Muchísimas gracias.